tanto asco. La voz de mi hija Lidia llegaba clara desde mi teléfono que tenía en la mano. Acabábamos de terminar nuestra llamada diaria donde me había preguntado por mi salud y me había dicho cuánto me extrañaba desde París. Pero Lidia olvidó desconectar la videollamada y yo pude escuchar todo lo que vino después. No sabes lo asquerosa que puede ser mi madre, le decía a alguien que estaba con ella en su hotel. Su risa sonaba cruel, completamente diferente a la dulzura que me había mostrado segundos antes. Siempre arrastrando esas pantuflas viejas por toda la casa, haciendo esos ruidos raros cuando come, y esa manía de hablar sola. Dios mío, a veces siento que me voy a volver loca viviendo con esa vieja. Me quedé petrificada sosteniendo mi teléfono. Esta era mi hija, la niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 2 años. La misma que me acababa de decir te amo mamá, cuídate mucho hace menos de un minuto. Lo peor es que no puedo decirle nada porque esta casa es suya, continuó Lidia con un suspiro exagerado. Pero cuando se muera, por fin voy a poder vivir en paz. Esta casa vale más de $3 millones. ¿Te imaginas? Ya hasta hablé con un arquitecto para planear la remodelación completa cuando sea mía. El teléfono casi se me cae de las manos. Durante 40 años trabajé día y noche para construir esta casa, para darle a Lidia una vida cómoda, para asegurar su futuro. Vendí empanadas en la calle bajo el sol abrasador, limpié oficinas hasta altas horas de la madrugada, ahorré cada centavo pensando en ella. Además es tan dramática con todo, siguió riéndose mientras yo podía ver su cara en la pantalla del teléfono. Ayer me llamó para contarme la misma historia de cuando era joven por 100ª vez. Ya no la soporto, en serio. Solo finjo que me interesa porque necesito mantenerla contenta hasta que llegue mi momento. Cada palabra era una bofetada. Todas esas llamadas donde me preguntaba por mis historias del pasado, donde parecía tan interesada en conocer más sobre mi juventud, habían sido pura actuación. Una obra de teatro cruel donde yo era la única que no sabía que estaba siendo engañada. Lo único bueno es que ya está vieja y achacosa, dijo ajustándose el cabello rubio que yo pagaba para que se tiñera cada mes. No creo que le queden muchos años más. Y cuando esto termine, voy a vender esta casa inmediatamente y me mudo a un apartamento moderno en el centro, lejos de toda esta vida aburrida. La sangre se me subió a la cabeza. Lidia estaba literalmente planeando mi funeral mientras yo aún respiraba, calculando cuánto dinero obtendría de mi muerte, diseñando su vida futura sobre mis cenizas. Todo este tiempo yo había creído que éramos un equipo, que nos cuidábamos mutuamente, que el amor entre madre e hija era lo más sagrado del mundo. ¡Qué ingenua había sido! Ojalá se apure un poco, murmuró Lidia entre risas, y esas palabras fueron las que rompieron algo dentro de mí para siempre. Ya tengo 35 años. No puedo seguir perdiendo el tiempo esperando a que esa vieja se decida a morirse. Colgué la llamada con el dedo temblando. El silencio de mi casa se volvió ensordecedor. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo donde Lidia se acurrucaba conmigo cuando era pequeña, y por primera vez en décadas sentí que no conocía a la persona que había criado. Todos esos años sacrificando mis propios sueños, rechazando pretendientes, trabajando hasta el agotamiento, todo para darle la mejor vida posible. Y ella estaba contando los días para que yo desapareciera de su mundo. Lidia regresaría de París en una semana, me daría su abrazo fingido, me contaría mentiras sobre cuánto me había extrañado, y yo tendría que actuar como si no hubiera descubierto su verdadero rostro. Pero algo había despertado dentro de mí. Una Lorenza López que había estado dormida durante años, una mujer que no estaba dispuesta a seguir siendo la víctima de su propia generosidad. Si mi hija quería jugar a las mentiras, iba a descubrir que su madre anciana todavía tenía algunos trucos bajo la manga. No siempre fui esta mujer silenciosa que arrastra pantuflas por la casa. Hubo un tiempo en que Lorenza López tenía fuego en los ojos y sueños que parecían imposibles de alcanzar. Era 1975 cuando llegué a esta ciudad con Lidia en brazos. Tenía apenas 23 años y ni un centavo en los bolsillos. Su padre había desaparecido una mañana dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina que decía que no estaba listo para ser padre. Recuerdo perfectamente ese primer día buscando trabajo. Llevaba mi único vestido decente, el rojo oscuro que había sido de mi madre, y cargaba a Lidia envuelta en una manta tejida por mis propias manos. Toqué puertas durante horas hasta que una señora mayor me ofreció limpiar su casa a cambio de un salario mínimo y un cuarto pequeño en el sótano donde podíamos dormir las dos. Esa primera noche,
Acostada en un colchón prestado con mi bebé durmiendo sobre mi pecho, hice una promesa que cambiaría nuestras vidas para siempre. Le susurré al oído mientras ella dormía que nunca le faltaría nada, que tendría la mejor educación, la ropa más bonita, y que viviríamos en una casa propia donde nadie podría echarnos jamás. Durante los primeros años trabajé limpiando casas en las mañanas y vendiendo empanadas que hacía en las noches. Lidia venía conmigo a todas partes, amarrada a mi espalda con un rebozo mientras yo fregaba pisos ajenos. Los dueños de las casas a veces se quejaban de que trajera a mi hija, pero yo no tenía otra opción. Era ella y yo contra el mundo entero. Cuando Lidia cumplió 5 años, conseguí un trabajo mejor en una fábrica textil. El horario era brutal, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero pagaban lo suficiente para que pudiéramos alquilar un apartamento pequeño cerca de una escuela pública. Recuerdo la cara de felicidad de mi hija cuando vio que tendría su propia cama, su propio espacio. Me abrazó tan fuerte esa noche que pensé que mi corazón se iba a salir del pecho. Los fines de semana seguía vendiendo empanadas en el mercado central. Lidia me ayudaba a envolver cada una en papel encerado, sus manitas pequeñas trabajando con la seriedad de una adulta. «Mami, ¿para qué necesitamos tanto dinero?», me preguntaba mientras contábamos las monedas al final del día. «Para comprar nuestra casa propia, mi amor. Para que nunca más tengamos que depender de nadie». A los 10 años, Lidia ya entendía perfectamente nuestra situación. Sabía que teníamos que ser cuidadosas con cada centavo, que no podíamos darnos lujos como sus compañeras de clase. Pero nunca se quejó. Al contrario, a menudo me decía que cuando fuera grande me iba a comprar todo lo que no había podido tener de niña. Fue por esa época que decidí estudiar contabilidad en las noches. Después de mis 8 horas en la fábrica, corría a la universidad nocturna mientras Lidia hacía sus tareas sola en casa. Muchas veces llegaba a medianoche y la encontraba dormida sobre sus libros, esperándome para que le diera las buenas noches. Esos momentos me partían el alma, pero sabía que era el único camino hacia un futuro mejor. Cuando me gradué 3 años después, conseguí trabajo en una empresa de construcción como asistente contable. El sueldo era 3 veces mayor que en la fábrica, y por primera vez en años pude respirar tranquila. Lidia tenía 13 años y había crecido siendo testigo de cada sacrificio, de cada noche sin dormir, de cada peso ahorrado con disciplina férrea. «Mami, cuando yo tenga mi trabajo vamos a ser ricas», me decía mientras cenábamos nuestras quesadillas caseras. «Te voy a comprar vestidos bonitos y zapatos nuevos, y nunca más vas a tener que trabajar tanto». Esas palabras eran mi combustible para seguir adelante, mi razón para levantarme cada mañana y enfrentar otro día de lucha. A los 15 años, Lidia era una adolescente hermosa e inteligente. Todas sus maestras me felicitaban por lo bien educada que era, por sus excelentes calificaciones, por su comportamiento ejemplar. «Su hija va a llegar muy lejos, señora López», me decían, y yo me sentía la madre más orgullosa del mundo. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Con mis ahorros y un préstamo bancario que me daba terror pero que sabía que podía pagar, compré este terreno en las afueras de la ciudad. Era un lote baldío rodeado de maleza, pero yo podía ver nuestra casa ahí. Nuestra casa de verdad, construida con nuestras propias manos y nuestros sueños. Durante 2 años trabajé de día en la oficina y de noche supervisando a los albañiles. Lidia me acompañaba todos los fines de semana a ver los avances de la construcción. «¿Este va a ser mi cuarto, mami?», preguntaba señalando el segundo piso. «El más grande y el más bonito», le respondía abrazándola. «Para mi princesa que se lo merece todo». El día que nos mudamos a esta casa, Lidia tenía 17 años. Recuerdo que nos quedamos paradas en la entrada, mirando esos 3 pisos que habíamos soñado durante tantos años. «Lo logramos, mami», me dijo con lágrimas en los ojos. «Tenemos nuestra casa». La abracé y lloré como nunca había llorado en mi vida. Fueron los años más felices de mi existencia. Lidia estudió su carrera universitaria mientras vivía conmigo, y yo seguí creciendo profesionalmente hasta convertirme en gerente de la empresa constructora. Ganaba bien, muy bien, y pude darle a mi hija todo lo que había soñado. Viajes, ropa de marca, un auto propio, las mejores oportunidades. Nunca se me ocurrió pensar que toda esa generosidad se convertiría en mi condena. Que la niña que había crecido viendo mis sacrificios algún día me vería como un obstáculo para su felicidad.
que la casa que construí con tanto amor para las dos se convertiría en la razón por la que deseara mi muerte. Si hubiera sabido lo que escucharía 30 años después, ¿habría hecho las cosas diferente? Esa pregunta me torturaba mientras recordaba cada momento de nuestra vida juntas, buscando señales que había ignorado, indicios de la ingratitud que crecía en silencio. Las semanas siguientes después de escuchar esa llamada fueron las más extrañas de mi vida. Lidia regresó de París con su sonrisa perfecta y sus brazos llenos de regalos baratos que probablemente había comprado en el aeropuerto. «Mami, te extrañé tanto», me dijo abrazándome en la puerta principal, y por primera vez en 72 años tuve que fingir que creía en las palabras de mi propia hija. Me regaló una pequeña torre Eiffel de plástico dorado que se veía ordinaria y sin valor. «Pensé en ti cuando la vi», mintió con esa sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. La puse en mi mesita de noche y cada mañana al despertarme la veía recordándome la traición que había descubierto. Durante los primeros días después de su regreso, observé cada gesto, cada palabra, cada expresión de su cara cuando creía que yo no la estaba mirando. Me convertí en una detective en mi propia casa, analizando a la persona que había criado como si fuera una extraña peligrosa. Cuando limpiaba la cocina después del desayuno, la escuchaba hablar por teléfono con sus amigas. Su voz cambiaba completamente cuando pensaba que yo no podía oírla. Se volvía más fría, más calculadora, más cruel. «Sí, ya estoy de vuelta con mi madre», le decía a alguien con un suspiro de fastidio. «No tienes idea de lo difícil que es fingir que me importa todo lo que me cuenta». Una tarde la encontré revisando papeles en mi escritorio. Cuando me vio llegar, rápidamente cerró los cajones y me sonrió con esa dulzura ensayada. «Solo buscaba una pluma, mami. No encontraba ninguna en mi cuarto». Pero yo había visto lo que realmente estaba haciendo. Estaba revisando mis documentos, probablemente buscando mi testamento, calculando su herencia. Esa noche, cuando creía que yo estaba dormida, la escuché hablando por teléfono en su habitación. «La vieja está más lenta que antes», le decía a alguien en voz baja. Ayer se tardó como 10 minutos en entender una pregunta simple. «Creo que ya está empezando con demencia senil. Ojalá se acelere el proceso». Me levanté de mi cama y me acerqué a su puerta para escuchar mejor. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo desde su cuarto. Lidia siguió hablando con una crueldad que me helaba la sangre. «El doctor me dijo que a su edad es normal que empiece a perder la memoria», continuó con una alegría siniestra en su voz. «Dice que en 2 o 3 años va a necesitar cuidados especiales. Perfecto para mí, porque eso significa que va a tener que firmar papeles dándome poder legal sobre sus cosas». Regresé a mi habitación caminando como un fantasma. Lidia no solo estaba esperando que me muriera, sino que estaba planeando activamente cómo acelerar mi deterioro mental. Probablemente había estado hablando con doctores, investigando sobre demencia, preparándose para el momento en que pudiera declararme incapaz. Al día siguiente, durante el desayuno, me hizo preguntas que ahora entendía tenían una intención oculta. «Mami, ¿te acuerdas del nombre de tu primera maestra?», me preguntó con falsa preocupación. «Ayer me contaste una historia y mezclaste algunos nombres. Me da un poco de miedo que estés olvidando cosas». Yo recordaba perfectamente la historia que le había contado y sabía que no había confundido ningún nombre. Pero Lidia estaba construyendo una narrativa, documentando supuestos síntomas de demencia que podría usar más adelante. Cada conversación era una trampa, cada olvido menor se volvía evidencia en su contra mía. «También he notado que a veces te quedas viendo al vacío», siguió con su voz llena de falsa preocupación. «Como si estuvieras perdida. Creo que deberíamos ir al doctor para que te revise. Solo por precaución». Sus ojos brillaban con una malicia que ya no podía ocultar completamente. Durante las siguientes semanas, Lidia intensificó su campaña silenciosa. Comenzó a tratarme como si fuera una niña pequeña, hablándome más lento, repitiendo las cosas como si no hubiera entendido la primera vez. «¿Estás segura de que tomaste tus pastillas, mami?», me preguntaba 3 veces al día, sabiendo perfectamente que siempre tomaba mis medicamentos a tiempo. Una mañana encontré que había movido mis cosas de lugar. Mi libro favorito ya no estaba en la mesita de noche donde siempre lo dejaba, mis lentes no estaban en su estuche habitual, mis llaves habían aparecido en el refrigerador. Cuando le pregunté si sabía algo, me miró con esa sonrisa condescendiente que me enfermaba el estómago. «Ay, mami, tú misma pusiste las llaves ahí ayer. ¿No te acuerdas?».
Me da mucha tristeza verte así. Pero yo sabía perfectamente que nunca había puesto mis llaves en el refrigerador. Lidia las había movido ahí para poder decir que estaba perdiendo la memoria. Cada día se volvía más descarada con su plan. Comenzó a invitar casualmente a sus amigas para que fueran testigos de mis supuestos olvidos. Pobrecita mi mami, les decía delante de mí como si yo no estuviera ahí. Ya no es la misma de antes. A veces se confunde con las fechas y los nombres. Sus amigas me miraban con lástima y asentían comprensivamente. Es normal a su edad, respondían. Qué bueno que tiene una hija tan dedicada que la cuida. Si supieran la verdad, si supieran que esa hija dedicada estaba orquestando mi destrucción mental paso a paso. La gota que derramó el vaso fue cuando la encontré tomando fotos de mis olvidos. Me había escondido detrás de la puerta de la cocina y la vi fotografiando las llaves que ella misma había puesto en el refrigerador. Después escribió algo en su teléfono, probablemente la fecha y hora del supuesto incidente. Esa noche, cuando Lidia salió con sus amigas, revisé su habitación. Encontré una carpeta escondida debajo de su colchón llena de notas sobre mis síntomas de demencia. Había documentado cada olvido, cada confusión, cada momento en que según ella yo había mostrado signos de deterioro mental. También encontré folletos sobre residencias de ancianos y información sobre cómo obtener tutela legal de una persona mayor. Mi propia hija me estaba armando un expediente para declararme loca. Cerré la carpeta con manos temblorosas y la puse exactamente donde la había encontrado. Subí a mi habitación y por primera vez desde que había escuchado esa llamada telefónica, supe exactamente qué tenía que hacer. Si Lidia quería jugar al gato y al ratón, estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a su presa. La vieja demente que arrastraba pantuflas por la casa estaba a punto de darle la lección más grande de su vida egoísta. Pero primero necesitaba un plan. Y ese plan requería que fuera más inteligente y más silenciosa que mi propia hija. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama repasando los últimos 5 años de mi vida, buscando todas las señales que había ignorado como una tonta. Ahora que conocía la verdad, cada recuerdo cobraba un significado completamente diferente y más doloroso. Recordé cuando Lidia cumplió 30 años y le pregunté si no quería independizarse, conseguir su propio apartamento como hacían la mayoría de sus amigas. Su respuesta había sido tan dulce, tan llena de amor filial que me derretí el corazón. ¿Para qué, mami? Esta es mi casa, aquí crecí, aquí quiero quedarme cuidándote siempre. Ahora entendía que no se quería ir porque estaba esperando heredar esta propiedad. También recordé todas esas veces que había rechazado pretendientes durante los últimos años. Hombres buenos, viudos de mi edad que me invitaban a salir, que mostraban interés genuino en acompañarme en esta etapa de mi vida. Cada vez que alguno se acercaba demasiado, Lidia se ponía extrañamente celosa y protectora. Mami, ese señor solo te busca por tu dinero, me había dicho sobre Ricardo Morales, un hombre encantador que conocí en misa y que había comenzado a visitarme los domingos. Los hombres de su edad solo buscan mujeres que los mantengan. Tú mereces algo mejor que eso. ¡Qué ironía tan cruel! Mi propia hija me alejaba de cualquier posibilidad de compañía porque temía que alguien más pudiera acceder a mi herencia. Pensé en todas las veces que había mencionado la posibilidad de vender la casa y mudarme a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. La reacción de Lidia siempre era de pánico disfrazado de preocupación. Esta casa tiene tantos recuerdos hermosos. Mami, sería una pena deshacerte de todo lo que construiste con tanto esfuerzo. Claro, porque ella ya había calculado cuánto valdría cuando fuera suya. Recordé también cuando el año pasado mencioné casualmente que estaba pensando en donar parte de mi dinero a organizaciones benéficas. Quería ayudar a mujeres solteras como había sido yo, darles oportunidades que yo no tuve. Lidia se puso pálida y comenzó a temblar. Ay, mami, eso es muy noble de tu parte, pero primero deberíamos asegurar nuestro futuro. Nunca sabemos qué emergencias médicas pueden surgir a tu edad. Ahora me daba cuenta de que cada decisión importante de los últimos años había sido influenciada por ella. Lidia había estado manipulando sutilmente mis elecciones para proteger su futura herencia. Era como si hubiera estado viviendo con una extraña que estudiaba mis movimientos y controlaba mi vida sin que yo me diera cuenta. Pero lo que más me dolía era recordar todos esos momentos íntimos que había creído genuinos.
Las tardes cuando llegaba cansada del trabajo y ella me preparaba té de manzanilla, las noches cuando me sentía sola y ella se sentaba conmigo a ver telenovelas, las mañanas cuando me despertaba con dolores y ella me daba masajes en la espalda. Todo había sido actuación. Teatro puro. Lidia había perfeccionado el arte de fingir amor filial, mientras en su corazón solo había cálculos fríos sobre cuánto tiempo le faltaba para heredar mi fortuna. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana de mi habitación. Desde ahí podía ver todo el barrio que había visto crecer durante 30 años. Cuando compré este terreno, aquí no había nada más que casas humildes y calles de tierra. Ahora era una de las zonas más exclusivas de la ciudad, llena de mansiones y jardines perfectamente cuidados. Mi casa se había vuelto una de las propiedades más valiosas de toda la colonia. Los agentes inmobiliarios me llamaban constantemente con ofertas millonarias, pero yo siempre decía que no porque este lugar representaba toda mi vida de trabajo. Nunca imaginé que mi propia hija estaría contando los días para venderla. Al amanecer, mientras Lidia aún dormía, bajé a la cocina a preparar café. Me senté en mi mesa favorita, la misma donde había planeado cada paso de mi vida durante décadas, y comencé a hacer algo que no había hecho en años: pensar en mí misma. ¿Qué quería Lorenza López a los 72 años? ¿Cuáles eran mis sueños más allá de cuidar a una hija que me despreciaba? ¿Qué me haría feliz en los años que me quedaban de vida? Por primera vez en décadas, la respuesta no tenía nada que ver con Lidia. Quería viajar. Quería conocer Europa, caminar por las calles de París donde mi hija había estado planeando mi destrucción mental. Quería comer en restaurantes elegantes sin preocuparme por ahorrar cada centavo. Quería comprarme ropa bonita, joyas que me hicieran sentir hermosa, perfumes caros que me recordaran que seguía siendo una mujer. Quería tener amigas de verdad, no personas que me vieran con lástima como la pobre vieja abandonada por todos. Quería encontrar el amor, sí, a mi edad. ¿Por qué no? Quería que alguien me mirara con admiración y cariño genuino, no con la falsa dulzura que ocultaba resentimiento. Pero sobre todo, quería dignidad. Quería recuperar el respeto por mí misma que había perdido sin darme cuenta durante todos estos años de vivir para otra persona que no me valoraba. Cuando Lidia bajó para desayunar esa mañana, me encontró más callada que de costumbre. ¿Te sientes bien, mami?, me preguntó con esa voz de preocupación ensayada. Te ves un poco extraña. Solo estoy pensando, le respondí sin levantar la vista de mi café. ¿Pensando en qué?, insistió, y pude notar un toque de nerviosismo en su voz. Probablemente temía que estuviera recordando algo que no debía, que mis facultades mentales estuvieran funcionando demasiado bien para sus planes. En cambios, le dije mirándola directamente a los ojos. Creo que es hora de hacer algunos cambios importantes en mi vida. La vi palidecer ligeramente. ¿Qué tipo de cambios, mami? Su voz sonaba tensa, alerta. Todavía no lo sé exactamente. Mentí con una sonrisa que esperaba pareciera senil e inofensiva. Pero siento que necesito hacer algo diferente. Tal vez sea la edad, pero últimamente me siento como si estuviera perdiendo el tiempo. Lidia se relajó visiblemente. Probablemente interpretó mis palabras como más evidencia de confusión mental. Ay, mami, no digas eso. Tu vida está perfecta así como está. No necesitas cambiar nada. Pero yo ya había comenzado mi propio plan en silencio. Mientras ella creía que me estaba volviendo loca, yo estaba recuperando una claridad mental que no había tenido en años. La diferencia era que ahora sabía perfectamente contra quién estaba luchando. Y por primera vez en mi vida, esa persona era mi propia hija. Durante los siguientes días, comencé a actuar de manera más errática, pero de forma calculada. Si Lidia quería evidencia de demencia, yo se la iba a dar. Pero cada olvido que fingía me acercaba más a mi verdadero objetivo. El juego había comenzado, y mi hija no tenía idea de que ya había perdido. Durante las siguientes 2 semanas desarrollé mi actuación de forma meticulosa. Si Lidia quería una madre con demencia, yo le iba a dar el mejor espectáculo de su vida. Pero cada olvido que fingía tenía un propósito específico que ella jamás podría imaginar. Comencé por hacer preguntas aparentemente inocentes que en realidad me daban información valiosa. Lidia, mi amor, ¿podrías ayudarme a recordar el nombre de mi banco principal? Le pregunté una mañana durante el desayuno, fingiendo confusión. Sus ojos brillaron con emoción mal disimulada mientras me ayudaba a recordar todos mis datos financieros.
También tengo problemas para recordar dónde guardé mis documentos importantes. Mentí una tarde. Tú sabes dónde están mis papeles del seguro y esas cosas. Lidia prácticamente corrió a mostrarme mi propia caja fuerte, ubicada detrás del cuadro de mi habitación. Me explicó pacientemente dónde estaba todo, creyendo que me estaba ayudando, sin saber que estaba confirmando exactamente lo que yo necesitaba saber. Mientras ella documentaba mis supuestos síntomas, yo estaba reuniendo información mucho más valiosa. Una tarde, cuando fingí estar confundida sobre las fechas, logré que me mostrara su teléfono para ayudarme a entender qué día era. Durante esos segundos preciosos, memoricé algunos de sus contactos más frecuentes, especialmente el de su abogado favorito, un tal Santiago Bravo que según sus mensajes la estaba asesorando sobre asuntos legales familiares. Mi plan requería ayuda externa, así que comencé a hacer llamadas muy cuidadosas. Primero contacté a mi vieja amiga Ana Morales, la única persona en quien podía confiar completamente. Ana había sido mi compañera en la fábrica textil hace 40 años y habíamos mantenido nuestra amistad a pesar de los años. Ana, necesito verte urgentemente, pero no puede ser en mi casa, le dije por teléfono una mañana cuando Lidia había salido al supermercado. Es sobre algo muy delicado y necesito tu ayuda. Nos encontramos en un café del centro, lejos de cualquier lugar donde Lidia pudiera verme. Ana se veía preocupada desde el momento en que me sentí frente a ella. Lorenza, te ves terrible. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Desde la llamada telefónica hasta las carpetas escondidas, desde los documentos movidos hasta los planes de declararme incapaz. Ana escuchó en silencio, pero pude ver cómo su expresión cambiaba de preocupación a horror y finalmente a una rabia que me recordó por qué habíamos sido tan buenas amigas durante toda la vida. Esa malvada, murmuró Ana cuando terminé mi relato. Después de todo lo que sacrificaste por ella. Lorenza, tienes que actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. Ana tenía contactos que yo necesitaba. Su hijo Pablo trabajaba en una inmobiliaria de prestigio y podía ayudarme a tasar mi propiedad discretamente. Su nuera Elena era notaria y podía asesorarme sobre mis opciones legales sin levantar sospechas. Pero necesitas un plan muy bien pensado, me advirtió Ana. Si Lidia se da cuenta de lo que estás haciendo antes de tiempo, puede acelerar sus propios planes para declararte incapaz. Tenía razón. Cada movimiento debía ser perfecto, calculado al segundo. No podía permitirme ni un solo error. Durante los siguientes días, comencé a salir de casa con más frecuencia, usando mis supuestos problemas de memoria como excusa perfecta. Voy a caminar al parque, mi amor. El doctor me dijo que el ejercicio es bueno para mi mente, le decía a Lidia, quien inmediatamente se ofrecía a acompañarme. No te preocupes, mija. El parque está a 2 cuadras y siempre hay gente conocida ahí. Además, necesito acostumbrarme a hacer cosas sola antes de que mi memoria empeore más. Mis palabras la tranquilizaban porque confirmaban su narrativa sobre mi deterioro mental. En realidad, mis caminatas al parque eran reuniones secretas con Pablo Morales. Él me ayudó a obtener una evaluación profesional de mi propiedad sin que nadie lo supiera. El resultado me dejó sin aliento. Mi casa valía efectivamente $3.200.000, incluso más de lo que Lidia había calculado. Pablo también me ayudó a identificar compradores potenciales que podrían estar interesados en una transacción rápida y discreta. Señora López, hay varios inversionistas extranjeros que pagan en efectivo por propiedades como la suya. Podríamos cerrar la venta en menos de 2 semanas si usted está decidida. Mientras tanto, Elena la notaria me explicó mis opciones legales. Como la casa está únicamente a su nombre y usted está en pleno uso de sus facultades mentales, puede venderla sin necesidad de consultar con nadie. Sin embargo, le recomiendo que se haga un examen psiquiátrico preventivo para documentar su capacidad mental, por si alguien trata de impugnar la venta más adelante. Esa idea me pareció brillante. Me sometí a una evaluación psicológica completa con un especialista privado que Elena me recomendó. Los resultados fueron categóricos. No tenía ningún signo de demencia ni deterioro cognitivo. Estaba en perfectas condiciones mentales para tomar cualquier decisión sobre mis bienes. Guardé esos documentos en una caja de seguridad bancaria que abrí en secreto, junto con copias de todas las evidencias de los planes de Lidia para declararme incapaz. Si ella quería jugar sucio, yo estaría preparada con munición legal suficiente para destruir cualquier intento de impugnar mis decisiones. La parte más difícil de mi plan era mantener la actuación en casa.
Cada día tenía que fingir más confusión, más olvidos, más síntomas de la demencia que Lidia necesitaba documentar. A veces tenía que morderme la lengua para no explotar cuando ella me hablaba con esa condescendencia cruel, tratándome como si fuera una niña. «Mami, ¿te acuerdas de cómo se llama tu hermana?», me preguntó una tarde, claramente tratando de documentar otro síntoma. Mi hermana había muerto 20 años atrás, pero fingí confusión. «¿Cuál hermana, mi amor?». «La que vive en Guadalajara», respondí con una sonrisa vacía, sabiendo perfectamente que ninguna de mis hermanas había vivido jamás en Guadalajara. Lidia prácticamente saltó de emoción mientras escribía en su libreta. «No, mami, tu hermana que se llamaba Carmen. La que murió hace muchos años». «Ah, sí, Carmen», dije como si acabara de recordar. «Qué extraño, por un momento pensé que estaba viva». Pude ver cómo Lidia subrayaba esa frase en sus notas con particular entusiasmo. Cada noche, cuando ella creía que yo dormía, escuchaba sus llamadas telefónicas celebrando mis nuevos síntomas. «Se está deteriorando más rápido de lo que esperaba», le decía a alguien con una alegría que me helaba la sangre. «Creo que en pocas semanas voy a poder presentar el caso para obtener la tutela legal». Pero lo que Lidia no sabía era que mientras ella planificaba mi destrucción mental, yo estaba orquestando algo mucho más devastador para ella. La venganza perfecta estaba a solo días de ejecutarse, y mi hija no tenía la menor idea de lo que se le venía encima. El momento del confronto llegó de una forma que ni siquiera había planeado. Era viernes por la mañana cuando encontré a Lidia hablando por teléfono en la cocina con su abogado Santiago Bravo. No se había dado cuenta de que había bajado temprano y pude escuchar toda la conversación desde las escaleras. «Ya tengo suficiente documentación sobre su deterioro mental», le decía con una voz llena de satisfacción. 3 semanas de evidencia escrita, fotos, testimonios de testigos. Creo que podemos proceder con la solicitud de tutela la próxima semana». Hizo una pausa y luego se rió con crueldad. «No, no va a oponer resistencia. Está demasiado confundida para entender lo que está pasando». Sentí como si un rayo me hubiera caído encima. Mi propia hija estaba programando mi destrucción legal para la próxima semana. Todos mis planes secretos tenían que acelerarse inmediatamente o sería demasiado tarde. Cuando Lidia colgó el teléfono, decidí que había llegado el momento de quitarme la máscara de una vez por todas. Bajé las escaleras haciendo más ruido del usual para que supiera que venía, pero mi cara ya no mostraba la confusión fingida de las últimas semanas. «Buenos días, mi querida hija», le dije con una voz completamente diferente, clara y firme. Lidia se dio vuelta y por un segundo pude ver pánico puro en sus ojos antes de que recuperara su compostura. «Buenos días, mami. ¿Cómo amaneciste?». Su voz temblaba ligeramente, pero aún trataba de mantener su actuación. «Amanecí muy bien, gracias. Con la mente muy clara». Me senté frente a ella en la mesa de la cocina y la miré directamente a los ojos. «Tan clara que pude escuchar perfectamente tu conversación con el abogado Santiago Bravo». El color desapareció completamente de su rostro. Durante unos segundos se quedó muda, con la boca abierta, tratando de procesar lo que había escuchado. «Mami, yo no sé de qué estás hablando», tartamudeó finalmente. «Estaba hablando con una amiga sobre trabajo». «Santiago Bravo es el nombre de tu amiga», le pregunté con una sonrisa fría. «Qué nombre tan masculino para una mujer». Lidia comenzó a temblar visiblemente. Sus manos se agitaban mientras trataba de pensar en otra mentira, pero yo no le iba a dar esa oportunidad. «También escuché tu conversación desde París», continué con la misma voz calmada. «Donde me llamabas asquerosa y decías que te daba asco. Donde calculabas cuánto valía mi casa y planeabas mi muerte para poder heredarla». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de terror porque sabía que había sido descubierta. «Mami, por favor, déjame explicarte», suplicó con voz quebrada. Estaba molesta ese día, había tomado vino, no hablaba en serio. «¿Y las carpetas debajo de tu colchón también las hiciste porque habías tomado vino?», le pregunté levantándome de la silla. «¿Las fotos de mis llaves en el refrigerador también fueron por el alcohol? ¿Los folletos sobre residencias de ancianos también los compraste borracha?». Lidia se puso completamente pálida. No sabía que yo había encontrado sus evidencias secretas y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa.
Tu plan era perfecto, admití con una admiración sarcástica. Documentar mi supuesta demencia, declararme incapaz, obtener tutela legal sobre mis bienes, y después mandarme a un asilo mientras vendías mi casa. Muy inteligente para una hija que dice amar a su madre. Pero yo te amo, gritó desesperadamente. Todo lo que he hecho ha sido pensando en tu bienestar. Estoy preocupada por tu salud mental, por tu futuro. Mi futuro. Me reí con una amargura que no sabía que tenía dentro. Mi futuro según tu plan era terminar mis días en una residencia geriátrica mientras tú disfrutabas de los $3 millones que esta casa vale. Lidia se quedó helada al escuchar la cifra exacta. ¿Cómo sabes cuánto vale? Porque mandé a tasarla, respondí simplemente. Resulta que esta vieja demente todavía sabe cómo hacer negocios. El pánico en sus ojos se intensificó. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que mientras tú documentabas mi supuesta locura, yo estaba documentando tu traición. Mientras tú planeabas robarme todo por lo que trabajé durante 40 años, yo estaba haciendo mis propios planes. Lidia comenzó a respirar agitadamente. Mami, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. Yo nunca quise. ¿Nunca quisiste qué? La interrumpí con voz glacial. ¿Nunca quisiste que me muriera rápido? ¿Nunca quisiste declararme loca para robar mi herencia? ¿Nunca quisiste mandarme a un asilo para deshacerte de mí? No era así, gritó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Solo quería asegurar nuestro futuro, proteger lo que habías construido. Mentirosa, le dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Tú querías proteger tu futuro. Yo nunca fui parte de tus planes excepto como un obstáculo que eliminar. Lidia se acercó a mí con los brazos extendidos, tratando de abrazarme, pero di un paso atrás. No podía soportar que me tocara con esas mismas manos que habían estado planeando mi destrucción. Mami, por favor, soy tu hija. Somos familia. Podemos superar esto juntas. Familia. La palabra me salió como veneno. Una familia no planifica la muerte de sus miembros. Una familia no documenta síntomas falsos para declarar loca a su madre. Una familia no cuenta los días esperando una herencia. Pero te amo, gritó desesperadamente. A pesar de todo, te amo. Eres mi madre. No, le dije mirándola con una frialdad que nunca pensé que sentiría hacia mi propia hija. Tú amas mi dinero. Tú amas esta casa. Tú amas la herencia que crees que te pertenece. Pero a mí, a Lorenza López, la mujer que te dio la vida y sacrificó todo por ti, a esa mujer la desprecias. Lidia se dejó caer en una silla y comenzó a llorar descontroladamente. Pero sus lágrimas ya no me conmovían. Durante demasiados años había confundido manipulación con amor, actuación con afecto genuino. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó entre sollozos. ¿Vas a echarme de la casa? La miré durante un largo momento antes de responder. No, Lidia, no te voy a echar de la casa. Sus ojos se iluminaron con esperanza por un segundo. Porque ya no va a haber casa de la cual echarte. Y en ese momento, cuando vi el terror absoluto apoderarse de su rostro, supe que mi venganza iba a ser aún más dulce de lo que había imaginado. La expresión de terror en el rostro de Lidia me dio una satisfacción que no había sentido en años. Pero antes de que pudiera preguntarme qué había querido decir con mis últimas palabras, alguien tocó el timbre de la puerta principal. Era Ana Morales, quien llegaba exactamente a la hora que habíamos acordado. Espera aquí, le ordené a Lidia con una autoridad que había olvidado que poseía. Tenemos visita y vas a escuchar algunas cosas muy interesantes. Abrí la puerta y Ana entró con una sonrisa que no ocultaba su nerviosismo. Detrás de ella venía su hijo Pablo, el agente inmobiliario, cargando una carpeta gruesa llena de documentos. Lidia los miró con confusión mientras se acercaban a la mesa de la cocina. Lidia, te presento oficialmente a Pablo Morales, dije con una voz serena. Él ha estado ayudándome con algunos asuntos de negocios durante las últimas 2 semanas. ¿Qué tipo de asuntos?, preguntó Lidia con voz temblorosa, aunque creo que ya comenzaba a sospechar la respuesta. Pablo abrió su carpeta y sacó varios documentos oficiales. Su madre me contrató para tasar y vender esta propiedad, dijo con profesionalismo.
Tengo aquí la documentación completa de la transacción. El color desapareció nuevamente del rostro de Lidia. ¿Vender? ¿Qué transacción? La venta de la casa que tanto amas, le expliqué con calma escalofriante. Mientras tú planeabas declararme incapaz para robar mi herencia, yo estaba vendiendo mi propiedad a un inversionista extranjero que paga en efectivo. Lidia se aferró al borde de la mesa como si fuera a desmayarse. No, no puedes hacer eso. Esta es mi casa también. He vivido aquí toda mi vida. Tu nombre no aparece en ningún documento de propiedad. Le recordé. Esta casa es mía, la compré con mi dinero, la construí con mi trabajo, y puedo hacer con ella lo que me plazca. Pablo extendió algunos papeles sobre la mesa. La venta se cerró oficialmente ayer por la tarde, explicó. El pago de $3.200.000 ya fue transferido a las cuentas bancarias de la señora López. Lidia miró los documentos como si fueran serpientes venenosas. 3 millones. Ya lo vendiste todo. No todo, le aclaré con una sonrisa que me sorprendió por su frialdad. También vendí mis acciones en la empresa constructora, mis certificados de depósito, y liquidé todas mis inversiones. En total, reuní un poco más de $5 millones. 5 millones. Lidia parecía estar en estado de shock. ¿Dónde está ese dinero? Ana se acercó y puso su mano sobre mi hombro en un gesto de apoyo. Tu madre ha sido muy inteligente con sus decisiones financieras. El dinero ya no está en México, les informé con satisfacción. Ha sido transferido a cuentas bancarias en Suiza y Estados Unidos, completamente fuera del alcance de cualquier proceso legal mexicano. Lidia comenzó a hiperventilarse. No puedes haber hecho eso. Es ilegal esconder dinero en el extranjero. No hay nada ilegal en transferir tu propio dinero a bancos internacionales, la corrigió Pablo. Su madre siguió todos los procedimientos legales apropiados. Pero ese dinero es mío también, balbuceó Lidia desesperadamente. Soy tu única hija, tu heredera. Eras mi heredera, la corregí con énfasis en el tiempo pasado. Hasta que decidiste que era más conveniente declararme loca para acelerar tu herencia. Ana abrió su propia carpeta y sacó más documentos. También tenemos aquí algo muy interesante, dijo mostrándole a Lidia las fotografías que había tomado de sus propias notas sobre mi supuesta demencia. Los ojos de Lidia se llenaron de terror absoluto. ¿Cómo obtuvieron esas fotos? Las mismas llaves que tú movías al refrigerador para crear evidencia falsa también me daban acceso a tu habitación, le expliqué. Fotografié todas tus carpetas, todas tus notas, todos tus planes para destruirme mentalmente. Pablo agregó más documentos a la mesa. También tenemos las grabaciones de sus conversaciones telefónicas con el abogado Santiago Bravo. Grabaciones. Lidia parecía estar a punto de colapsar. Tu teléfono tiene una función muy útil que automáticamente graba las llamadas importantes. Mentí con facilidad. Especialmente útil para una madre que supuestamente tiene problemas de memoria. En realidad, no tenía ninguna grabación, pero Lidia estaba tan aterrorizada que no cuestionó mis palabras. Ana y Pablo siguieron mi mentira sin problemas. Con toda esta evidencia, continuó Ana, cualquier intento de impugnar las decisiones financieras de tu madre sería imposible. De hecho, tú podrías enfrentar cargos criminales por intento de fraude y abuso de ancianos. Lidia se dejó caer en su silla completamente derrotada. ¿Qué va a pasar conmigo? Esa es una excelente pregunta, le dije acercándome a ella. ¿Qué va a pasar con la hija que planificó la destrucción mental de su propia madre? El nuevo propietario toma posesión de la casa el lunes, informó Pablo consultando sus documentos. Es decir, en 3 días. El lunes. Lidia levantó la cabeza bruscamente. ¿Dónde voy a vivir? Ese ya no es mi problema, le respondí con una frialdad que me sorprendió. Durante 35 años fue mi responsabilidad cuidarte, alimentarte, educarte, darte un hogar. Pero esa responsabilidad terminó cuando decidiste traicionarme. Pero soy tu hija, gritó desesperadamente. No, le dije mirándola directamente a los ojos. Mi hija murió el día que la escuché decir que le daba asco su propia madre. La persona que está sentada aquí es una extraña que se aprovechó de mi amor durante años.
Lidia comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez con una desesperación que iba más allá de las lágrimas. Era el llanto de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido todo por su propia avaricia. ¿Dónde vas a vivir tú?, me preguntó entre sollozos. Ana sonrió por primera vez desde que había llegado. Tu madre va a vivir una vida que se merece después de tanto sacrificio. Mañana tomo un vuelo a París, les informé con una satisfacción inmensa. Después iré a Roma, luego a Londres. Voy a conocer todos los lugares que siempre quise visitar, pero nunca pude porque estaba ocupada trabajando para darte una buena vida. Te vas del país. Lidia parecía estar en estado de shock completo. Me voy de esta vida, la corregí. La vida de Lorenza López, la madre sacrificada que vivía solo para su hija ingrata. Esa mujer ya no existe. Pablo comenzó a recoger sus documentos. Señora López, el taxi que pidió llegará en 1 hora para llevarla al aeropuerto. Lidia me miró con pánico absoluto. ¿Te vas hoy? Sin despedirte. Despedirme. Me reí con una amargura que nunca había sentido antes. De la misma forma que tú te ibas a despedir de mí cuando me mandaras al asilo. Por favor, mami, suplicó agarrando mi brazo. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. Podemos empezar de nuevo. Me liberé de su agarre con firmeza. No hay nada que arreglar. Tú ya tomaste tu decisión cuando elegiste la avaricia sobre el amor. Ahora yo he tomado la mía. ¿Y qué voy a hacer sin dinero, sin casa, sin nada? La miré por última vez con la frialdad que se merecía. Lo mismo que yo hice a los 23 años cuando tu padre me abandonó. Trabajar. Ana y Pablo se marcharon después de dejarme todos los documentos finales, prometiendo mantener el secreto sobre mi paradero una vez que saliera del país. Me quedé sola con Lidia en esa casa que ya no era mía, observando cómo se desmoronaba lentamente mientras la realidad de su situación se asentaba en su mente. Mami, por favor, siguió suplicando mientras yo subía las escaleras hacia mi habitación. No puede terminar así. Somos familia, podemos arreglar esto de alguna manera. No le respondí. Tenía exactamente 50 minutos para empacar 30 años de vida en 2 maletas que pudiera cargar yo sola. Había planeado este momento durante semanas, así que sabía exactamente qué llevarme. Mis documentos más importantes, algunas fotos de cuando Lidia era realmente mi hija pequeña, mi joyería, y la ropa que me haría sentir como la mujer libre que estaba a punto de convertirme. Mientras doblaba mis vestidos favoritos, escuché que Lidia hablaba frenéticamente por teléfono abajo. Probablemente estaba llamando a Santiago Bravo, el abogado que la había estado asesorando sobre cómo robar mi herencia. Me pregunté qué le estaría diciendo ahora que todos sus planes se habían desmoronado. Después de unos minutos, la escuché subir las escaleras corriendo. Entró a mi habitación sin tocar, con el teléfono aún en la mano y una expresión de pánico absoluto. Santiago dice que es imposible, me gritó con desesperación. Dice que no puedes haber vendido todo tan rápido, que debe haber algún error en los documentos. Tu abogado se equivoca, le respondí sin levantar la vista de mi maleta. Cuando tienes dinero en efectivo y conoces a las personas correctas, las transacciones se pueden acelerar considerablemente. Pero tiene que haber algo que podamos hacer, insistió. Alguna forma de detener esto, de recuperar la casa, de recuperar la herencia que creías que ya era tuya, la interrumpí mirándola directamente. Ese es tu verdadero problema, ¿no es cierto? No estás preocupada por perder a tu madre. Estás preocupada por perder el dinero. Lidia se quedó callada por un momento, y en ese silencio pude ver la verdad cruda en sus ojos. Tenía razón. Su pánico no era por perder nuestra relación, sino por perder la fortuna que había estado contando como suya durante años. Santiago también me dijo algo más, continuó con voz temblorosa. Dice que con las evidencias que tiene sobre lo que hice, podrías demandarme criminalmente. Podría, admití cerrando mi primera maleta. Intento de fraude, abuso de ancianos, conspiración para cometer robo. Son cargos muy serios. Vas a hacerlo. Su voz era apenas un susurro. Me detuve y la miré durante un largo momento. No. Sus ojos se iluminaron con una esperanza patética. En serio. No porque te perdone, aclaré rápidamente, sino porque quiero que vivas con las consecuencias de tus decisiones.
Quiero que experimentes lo que es empezar de cero, sin dinero, sin casa, sin la seguridad de tener una madre que te respalde cuando las cosas se pongan difíciles. Pero no sé cómo hacer eso, admitió con lágrimas frescas. Nunca he tenido que trabajar realmente, nunca he vivido sola, nunca. Nunca has tenido que ser responsable de ti misma, terminé por ella. Porque siempre supiste que tenías mi casa y mi dinero como respaldo. Ahora vas a aprender lo que yo aprendí a los 23, cómo sobrevivir con tus propias manos. Bajé con mis 2 maletas y Lidia me siguió como un fantasma. En la sala, me detuve frente al espejo grande donde tantas veces me había arreglado para ir a trabajar, para construir el futuro que ahora estaba destruyendo voluntariamente. La mujer que me miraba desde el espejo ya no era la misma Lorenza López que había vivido en esta casa durante 30 años. Esta mujer tenía los ojos más duros, la espalda más recta, y una determinación que no había sentido en décadas. «Hay algo más que necesitas saber», le dije a Lidia sin voltear a verla. «No fuiste la única que me traicionó». «¿Qué quieres decir?». Saqué mi teléfono y le mostré una serie de mensajes que había descubierto mientras investigaba sus planes. Tus amigas Paula y Herminia también sabían sobre tu plan. De hecho, te estaban ayudando a documentar mis supuestos síntomas cuando venían de visita. Lidia palideció nuevamente. ¿Cómo sabes eso? Porque tu amiga Paula fue tan estúpida que me mandó un mensaje por error la semana pasada. Mentí con facilidad. Un mensaje que estaba dirigido a ti, preguntando si yo había mostrado más signos de demencia durante su última visita. En realidad, no había ningún mensaje de Paula, pero Lidia estaba tan nerviosa que no cuestionó mi historia. Ana me había ayudado a crear esta mentira como parte de mi plan para aislar completamente a Lidia de su círculo de apoyo. Ellas solo estaban preocupadas por ti, balbuceó débilmente. Estaban participando en un fraude, la corregí. Y cuando las autoridades investiguen este caso, también van a enfrentar consecuencias legales. La expresión de terror en su rostro se intensificó. No solo había perdido su herencia y su casa, sino que también había comprometido a sus amigas más cercanas con sus planes criminales. El taxi tocó el claxon afuera. Mi nueva vida estaba esperándome. Caminé hacia la puerta principal con mis maletas, pero antes de salir me detuve y saqué un sobre que había preparado especialmente para este momento. Se lo entregué a Lidia con una sonrisa que no tenía nada de maternal. «¿Qué es esto?», preguntó con voz quebrada. «Tu herencia», le dije simplemente. Lidia abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había un billete de 20 pesos y una nota escrita con mi mejor caligrafía. «Para la hija que me llamó asquerosa, este es todo el dinero que te mereces de la madre que te dio asco». Sus piernas cedieron y se dejó caer al suelo llorando como nunca la había visto llorar. Pero ya no sentía lástima por ella. Ya no sentía el instinto maternal de consolarla y protegerla. Solo sentía una satisfacción fría y calculada. «El nuevo dueño viene el lunes por la mañana», le recordé desde la puerta. «Te sugiero que encuentres otro lugar donde vivir antes de ese momento». «Mami», gritó desde el suelo. «No puedes dejarme así. Soy tu hija». Me di vuelta por última vez y la miré con una frialdad que me sorprendió. «No. Mi hija murió el día que decidió que su madre le daba asco. La persona que está llorando en el suelo es una extraña que se aprovechó de mi amor durante años». Salí de la casa sin voltear atrás, subí al taxi y le di al conductor la dirección del aeropuerto. Mientras nos alejábamos, pude ver a Lidia corriendo detrás del vehículo, gritando mi nombre, suplicando que regresara. Pero la Lorenza López que había vivido para esa mujer ingrata ya no existía. La nueva Lorenza tenía planes más importantes que el drama de una hija que había elegido la avaricia sobre el amor. Y por primera vez en 72 años, esos planes no incluían sacrificar mi felicidad por nadie más. 6 meses después de dejar México, estoy sentada en una terraza con vista al Mediterráneo en la costa azul francesa, tomando café y leyendo un libro de poesía que compré en una pequeña librería de Niza. El sol de la tarde baña mi rostro con una calidez que no había sentido en años, no solo por el clima, sino por la paz interior que finalmente he encontrado. Mi nueva vida es exactamente lo que había soñado durante todas esas décadas de sacrificio. Tengo un apartamento pequeño pero elegante en Cannes, con ventanas que dan al mar y flores frescas en cada habitación. Mis días los lleno con clases de francés, caminatas por la playa, visitas a museos
y largas conversaciones con otros expatriados que, como yo, decidieron reinventar sus vidas en la madurez. Ana me escribe cada semana desde México. Sus cartas siempre incluyen noticias sobre Lidia, aunque yo nunca se las pido. Al principio las leía con cierta curiosidad morbosa, pero ahora apenas las reviso. La vida de mi exhija ya no me interesa, pero Ana insiste en mantenerme informada. Según su última carta, Lidia tuvo que mudarse a un apartamento diminuto en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Trabaja doble turno en una tienda de ropa, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler y la comida básica. Sus amigas Paula y Herminia la abandonaron completamente cuando se enteraron de que podrían enfrentar problemas legales por su participación en el plan para declararme incapaz. Se ve muy demacrada, escribió Ana en su carta más reciente. Ha perdido mucho peso y siempre parece exhausta. Pregunta por ti constantemente, pero yo le digo que no sé dónde estás. Creo que finalmente está entendiendo lo que perdió. Doblé esa carta sin terminar de leerla. Lidia había tomado sus decisiones y ahora estaba viviendo las consecuencias. Yo había tomado las mías y estaba viviendo la mejor época de mi vida. Ayer conocí a un hombre encantador en mi clase de francés. Se llama Leonardo Martínez. Es un viudo argentino de 75 años que también decidió empezar una nueva vida en Europa después de vender su empresa en Buenos Aires. Tiene ojos amables que me miran con genuina admiración, no con la falsa dulzura que ocultaba desprecio. Lorenza, me dijo después de clase mientras caminábamos por el puerto, hay algo especial en usted. Una fuerza interior que pocas mujeres de nuestra edad conservan. Sus palabras me hicieron sentir hermosa de una forma que había olvidado que era posible. Le conté parte de mi historia, por supuesto omitiendo los detalles más dolorosos. Le dije que había decidido viajar después de desilusionarme con mi familia en México. Él asintió con comprensión y me contó sobre su propia decisión de dejar Argentina después de que sus hijos adultos comenzaran a presionarlo para que les diera dinero constantemente. Los hijos a veces olvidan que sus padres también son personas con derecho a la felicidad, me dijo tomando mi mano suavemente. Usted hizo bien en elegirse a sí misma. Esta mañana recibí una llamada inesperada en mi teléfono francés. Era un número mexicano que no reconocí, pero algo me hizo contestar. Del otro lado estaba la voz quebrada de Lidia, llorando de una forma que no había escuchado desde que era una niña pequeña. Mami, por favor, sollozaba. He estado buscándote durante meses. Ana no me quiere decir dónde estás, pero conseguí este número de... No importa cómo. Solo necesito hablar contigo. ¿Qué quieres, Lidia? Le pregunté con una voz que ya no reconocía como mía. Era fría, distante, completamente desprovista del amor maternal que una vez había sentido por ella. Quiero pedirte perdón, dijo entre lágrimas. Quiero que sepas que me arrepiento de todo lo que hice, de todo lo que dije. He aprendido lo que es vivir sin ti, trabajar para sobrevivir, estar completamente sola, y ahora entiendo todo lo que sacrificaste por mí durante años. Entiendes demasiado tarde, le respondí mirando el atardecer dorado sobre el Mediterráneo. Por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas, suplicó. Puedo cambiar, puedo ser la hija que merecías tener. Solo dime dónde estás para poder ir a buscarte. Me reí suavemente, pero no era una risa de humor. Era la risa de alguien que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. Lidia, ¿sabes qué es lo más triste de esta conversación? ¿Qué? Preguntó con esperanza. Que todavía no entiendes cuál fue tu verdadero error. ¿Cuál fue? Su voz era un susurro desesperado. Tu error no fue llamarme asquerosa. Tu error no fue planear declararme incapaz. Tu error no fue querer robar mi herencia. Hice una pausa, saboreando las palabras que estaba a punto de decir. Tu error fue creer que tu arrepentimiento valdría más que mi dignidad. No entiendo. Pasé 70 años de mi vida viviendo para otras personas. Primero para mis padres, después para ti. Siempre sacrificando mis sueños, mis deseos, mi felicidad por el bienestar de otros. Y por primera vez en mi vida, estoy viviendo solo para mí. Pero yo te amo, mami, lloró desesperadamente. No, le dije con una firmeza absoluta. Tú amas la idea de tener una madre que te perdone, que te rescate, que te resuelva los problemas. Pero a mí, a Lorenza López la mujer, nunca me amaste. Solo amabas lo que yo podía darte.
Eso no es cierto. ¿Sabes qué estoy haciendo mientras hablamos? La interrumpí. Estoy sentada en una terraza frente al mar, tomando vino francés, esperando a que llegue un hombre maravilloso que me invitó a cenar. Por primera vez en mi vida, soy completamente feliz. El silencio del otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Hay alguna forma de que puedas perdonarme?, preguntó finalmente con voz rota. Ya te perdoné, le dije honestamente. Te perdoné porque guardar rencor me estaba impidiendo ser completamente feliz. Pero perdonarte no significa que quiera verte de nuevo. Mami. No me vuelvas a llamar, le dije con finalidad. Esta es la última conversación que vamos a tener. Quiero que sepas que no te odio, pero tampoco te extraño. Simplemente ya no eres parte de mi vida. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Leonardo llegaría en 1 hora para nuestra cena y quería estar perfectamente arreglada para él. Me levanté de la terraza, entré a mi apartamento lleno de luz y flores, y me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía 73 años, cabello plateado perfectamente peinado, y ojos que brillaban con una vitalidad que había estado dormida durante décadas. Hola, Lorenza, me dije a mi reflejo con una sonrisa genuina. Lista para otra aventura. Porque eso era mi vida ahora, una serie infinita de aventuras, de descubrimientos, de momentos de felicidad pura que nadie podía arrebatarme. Había aprendido la lección más importante de mi vida a los 73 años, que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Y que a veces, la mayor muestra de amor propio es tener el valor de cerrar la puerta a las personas que solo nos causaban dolor. Hoy estoy sola. Pero por primera vez en mi vida, estoy en paz. Y eso vale más que cualquier amor falso que hubiera podido conservar. Han pasado 2 años desde que tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Mientras escribo estas líneas desde mi nuevo hogar en una pequeña villa italiana, con las montañas de la Toscana pintadas de dorado por el sol del atardecer, siento la necesidad de compartir lo que he aprendido durante este viaje de autodescubrimiento que comenzó cuando tenía 72 años. Si me escuchas y algo de mi historia resuena en tu corazón, quiero que sepas que estas palabras están dirigidas especialmente a ti. A la mujer que ha pasado décadas dando todo de sí misma sin recibir el reconocimiento que merece. A la que ha sacrificado sus sueños por los sueños de otros. A la que se ha convertido en invisible en su propia vida. Durante 7 décadas creí que mi valor como mujer estaba directamente relacionado con cuanto podía dar a otros. Medía mi éxito como madre por la felicidad de mi hija, mi valor como persona por la gratitud que recibía de aquellos a quienes ayudaba. Fue una trampa hermosa y peligrosa en la que caí sin darme cuenta, como caen millones de mujeres que confunden el amor con la entrega total de sí mismas. Aprendí que existe una diferencia fundamental entre amar y perderse en el amor. Amar es nutrir, apoyar, cuidar desde un lugar de fortaleza personal. Perderse en el amor es desaparecer como individuo, convertirse en una extensión de las necesidades de otros, olvidar que tu propia vida también tiene valor intrínseco. Durante años justifiqué la falta de reciprocidad en mis relaciones. Es normal, me decía, las madres siempre dan más de lo que reciben. Es mi deber, pensaba, sacrificarme por el bienestar de mi familia. Estas frases se convirtieron en mantras que me mantuvieron atrapada en patrones destructivos donde mi generosidad era vista no como un regalo, sino como una obligación. La verdad más dolorosa que tuve que enfrentar fue reconocer que yo misma había enseñado a otros a no valorarme. Al aceptar migajas de afecto a cambio de banquetes de cuidado, al disculpar comportamientos irrespetuosos porque no lo hacían con mala intención, al priorizar las necesidades de todos por encima de las mías, había establecido un precedente peligroso. Las personas tratan a los demás según les enseñamos a tratarnos. Si constantemente demostramos que nuestro tiempo, energía y recursos están disponibles sin límites ni condiciones, no podemos sorprendernos cuando otros comienzan a verlos como derechos adquiridos en lugar de regalos preciosos. Quiero que entiendas algo fundamental: establecer límites no te convierte en una mala persona. Decir no cuando algo no te conviene no es egoísmo, es autorrespeto. Priorizar tu bienestar emocional y físico no es vanidad, es supervivencia. Durante mi transformación, descubrí que había desarrollado lo que ahora llamo síndrome de la salvadora. Creía que era mi responsabilidad resolver los problemas de otros, anticipar sus necesidades, facilitar sus vidas incluso cuando esto complicaba la mía.
Este patrón me había convertido en una persona indispensable pero invisible, necesaria pero no valorada. La ruptura con mi pasado me enseñó que hay una diferencia crucial entre ser necesitada y ser amada. Ser necesitada significa que tu valor está condicionado a lo que puedes proporcionar. Ser amada significa que tu valor es reconocido independientemente de tu utilidad. Reflexiono ahora sobre todas las señales de alerta que ignoré durante años. Las veces que mi opinión era desestimada sistemáticamente. Los momentos en que mis logros eran minimizados mientras los problemas de otros se magnificaban. Las ocasiones en que mi dolor emocional era tratado como drama innecesario mientras las molestias menores de otros requerían atención inmediata. Había normalizado el desequilibrio hasta el punto de creer que era amor. Confundí la tolerancia infinita con la paciencia virtuosa, la negación de mis propias necesidades con la generosidad espiritual, y la aceptación de tratamientos irrespetuosos con la sabiduría madura. Una de las lecciones más liberadoras que aprendí es que no tienes que justificar tu derecho a ser tratada con dignidad. No necesitas explicar por qué mereces respeto, consideración y reciprocidad en tus relaciones. Estos no son privilegios que debes ganar, son derechos humanos básicos que debes exigir. También comprendí que el miedo al abandono me había mantenido en situaciones tóxicas durante años. Temía que si dejaba de ser extremadamente complaciente, las personas importantes en mi vida me dejarían. Irónicamente, al tratar de evitar el abandono mediante la complacencia excesiva, me abandoné a mí misma mucho antes de que otros pudieran hacerlo. El proceso de reconstruir mi identidad después de los 70 años me demostró que nunca es demasiado tarde para redescubrir quién eres realmente cuando nadie más está mirando. Debajo de todas las capas de expectativas familiares, presiones sociales y roles autoimpuestos, existe una mujer auténtica con deseos, sueños y opiniones válidas. Descubrir mis propias preferencias fue revelador. Había pasado tanto tiempo preguntando a otros qué querían que había olvidado cómo responder cuando alguien me preguntaba qué quería yo. Tuve que reaprender a escuchar mi voz interior, a confiar en mis instintos, a honrar mis sentimientos sin buscar validación externa. La soledad que tanto temía resultó ser mi mayor maestra. En el silencio de mis propios pensamientos, lejos de las demandas constantes de otros, encontré una compañía que había estado ausente durante décadas, la mía propia. Aprendí a disfrutar mi propia conversación, a valorar mis propias opiniones, a encontrar paz en mi propia presencia. Quiero que sepas que reclamar tu vida no significa volverse cruel o insensible. Significa desarrollar la capacidad de amar desde un lugar de plenitud personal en lugar de vacío emocional. Significa establecer relaciones basadas en el intercambio mutuo de respeto y cariño, no en dinámicas de dependencia unilateral. El perdón, descubrí, no es algo que haces por otros. Es algo que haces por ti misma. Perdonar me liberó del peso del resentimiento, pero no me obligó a mantener relaciones que me lastimaban. Puedes perdonar a alguien y aún así elegir no tenerlo en tu vida si su presencia continúa siendo destructiva para tu bienestar. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que ha aprendido a valorarse a sí misma. Mis canas son símbolo de sabiduría duramente ganada, mis arrugas mapas de experiencias que me han fortalecido, mi mirada refleja una paz interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatarme. Si mi historia te ha tocado el corazón, si reconoces patrones similares en tu propia vida, quiero que sepas que el cambio es posible a cualquier edad. No necesitas esperar a que las circunstancias te fuercen a actuar. Puedes elegir conscientemente construir una vida que honre tu valor como mujer, como ser humano, como individual única e irreemplazable. Tu felicidad no es negociable. Tu dignidad no está en oferta. Tu vida no es menos importante que la de nadie más. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Comienza hoy. Comienza ahora.